La profe Ale es de esas personas que te marcan. Siempre tiene tiempo para responder una duda, recomendarte un libro o simplemente escucharte. Te enseña cosas que no vienen en el programa, pero que te quedan para toda la vida. Es una profe increíble. Ah, y también es trans. Te invitamos a conocer Visibles, una iniciativa del Gobierno de Santiago y la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Santiago. Para más información visita gobiernosantiago.cl. Hay historias que por más que te las cuenten, no son lo mismo si no vienen de quienes las vivieron en persona. Te damos la bienvenida a Visibles, un viaje sonoro en torno a las existencias LGBTIQA+, de la región metropolitana. Mira, la verdad, mi primera experiencia en el transformismo fue, sí, súper casual, fue hermosa además, y creo que era algo que siempre busqué y que no sabía que lo necesitaba, y se dio. De pequeño yo estaba en el colegio y siempre estuve en los grupos de teatro, pero siempre fui muy mariquita y era típico en el colegio, salía a actuar y no eras el personaje que hacías en la obra, sino que eras igual el compañero de curso, todos te conocían y te gritaban, o, más que molestarte, pero era hecho, ponte tú, te gritaban tu apellido, que todos te tratan por el apellido, nunca fuiste el personaje. Y de ahí generó una frustración en mí en lo que era en la actuación. Y seguí obviamente porque siempre me encantó el arte. Y seguí más bien en tramoya, ayudando a la escenografía. En el grupo de teatro seguí siempre. Y después que llegué a Santiago a estudiar, ya en la educación superior, como que quedó ahí en stand-by en realidad eso. Pero igual ligado al mundo del arte. Estaba estudiando diseño de vestuario y un amigo me dice que quería, si tenía yo algún vestido, obviamente de los que hacía para mi carrera, que le prestara porque tenía que hacer una obra en donde iba a actuar de mujer. Yo le dije, ya, voy. ¿Dónde es? Era en el Escondite, que era una salita de teatro underground que estaba ahí en donde después fue Arte Bohemia, de hecho se convirtió, que estaba en Bombero Núñez. Fui y le llevé las cosas al ensayo, me quedé sentado mirando el ensayo, estaban actuando y todo, y el director de esta obra, que era Miguel Anabalón, se acerca así y me dice, ¿sabes tú no que yo tenía 19 años quizás, por ahí, 20, casi cumpliendo? Me dice, ¿no te gustaría actuar? Yo la verdad le dije, yo actuaba en el colegio, le dije yo, pero nunca más lo hice. Me dijo, pero hazlo, mira, te voy a dar un personaje que habla casi nada, que era una lámpara. Era una lámpara, pero que al final se descubría que era una mujer, la lámpara, porque justo era un sainete lo que estaban haciendo, que era como una parodia a las teleseries, o los personajes icónicos de las teleseries, que estaba la mexicana, estaba la venezolana, y yo era la lámpara, era la argentina, era como la de la teleserie argentina, así la que descubría toda la maldad. Ya le dije yo, hagámoslo. Yo llevé mi vestuario, el día de la actuación, que fue un día sábado, recuerdo, y cuando llego y entro a camarines me dicen, estábamos maquillándome, porque me maquillaron, la primera vez me maquillaron, me prestaron una peluca, y entra el chico como del DJ pidiendo el temas, y yo ahí quedé en shock, porque yo no tenía idea de que aparte, después que terminaba la obra, teníamos que cada uno en individual hacer un lip sync, un playback de una canción, hacer un show. Y yo no había llevado nada, le dije, no tengo nada, y una de las chicas dijo, espérate, en mi cassette, porque eran cassette en esa época, empezamos a escuchar así alguna canción que me supiera bien, y la primera canción que hice fue de Ángela Carrasco, Quererte a ti. Y le dije, ya hagamos eso. Y ahí me di cuenta, en realidad me fue súper bien con el público adoró en general el show completo, y el show mío en particular, que era lo que yo sentía, los aplausos, y ahí me di cuenta en realidad que apreciaban el personaje que estaba realizando y no la persona, porque era gente que no me conocía. Y de ahí yo dije, ay sí, me encanta, esto es lo mío, y de ahí seguí, no paré. Ese fue mi primer día, y de ahí nunca paré. Me presenté como Maureen Junot, que saqué el nombre ese día, y de ahí ya nunca más paró. Hace 36 años fue esa historia. Bueno, Junot en sí era lo que yo tenía clarísimo, que me encantaba, porque en los años 80 había una serie que se llamaba The Sin, que eran pecados,
que era una serie que protagonizaba Joan Collins, que era de la guerra, de la toma de Francia, y ella huyó de Francia. Se llamaba Helen Junot su personaje, hasta que llegó a Estados Unidos, se convirtió en una famosa modelo, después directriz de una casa de moda, y tenía la Junot Tower en Manhattan. Y siempre me gustó, me gustaba ella, el personaje de ella, y también el apellido Junot, yo sabía que sí o sí o sí. Y Maureen, yo tenía una prima lejana, que se llamaba, que yo no sé si se llamaba Maureen al final, yo siempre como que después, yo lo asocié a Maureen y me puse Maureen, ¿te fijas? Y al principio no sabía, tuve que buscar cómo se escribía, y yo llegué como buscando, y me gustaba Maureen McGovern también, que era una cantante y actriz de los años 70, y llegué a ese nombre, y ahí descubrí cómo se escribía, y ahí fue ese mi nombre, Maureen Junot, me gustó cómo sonó, y ahí quedó para siempre. A Fausto fue súper rápida mi llegada, porque yo estaba, como te decía, en el escondite cuando empecé a trabajar, y era como un grupo de amigos los que realizaban todas estas fiestas. Eran fiestas como casi clandestinas que se hacía, porque era una sala de teatro y los sábados se convertía en una disco gay, que de hecho una vez nos llevaron presos de ahí también. Y no solo al show, a todo el público, sino a toda la gente, a toda la discoteca completa. O sea, todo el escondite, en realidad, porque no era una disco. Y había un chico que era amigo del dueño, que se llamaba Rodrigo, y él era amigo del administrador de Fausto de esa época, que era otra persona. Y él habló con él, que le dijo, mira, ¿sabes que hay una niña nueva? Para que la gente crea y sepa que también fue niña y nueva. Una niña nueva que hace show, que es graciosa, bonita, ya. Y me llevaron de invitada, y fue terrible, porque imagínate, Fausto ahora es un ícono, y en esa época aún más, porque el Fausto prácticamente era un club privado, en donde muy poca gente iba, y era muy delito, o sea, estaba muy delimitada el público que iba quizás a un lugar a otro, o cómo se comportaba en un lugar a otro, porque en realidad después me di cuenta que había otra disco, que se llamaba Quasar, también en esa época, que ya no existe, que era un poco, entre comillas, más popular, por decirlo, pero era la misma gente, que ella bailaba cumbia, y en el Fausto iba con terno y bailaba como más dance, ponte tú. Y entonces llegué con harto nervio. Yo la primera vez que fui, entré a un ensayo, me presentaron al administrador y él me presentó al elenco, y estaban ensayando con ballet. Primera vez que yo iba a bailar con ballet. Y fueron todos muy cálidos. En realidad todas las transformistas que conocí ahí, a los chicos del ballet, y de ahí ya nunca más. Después siempre fui de invitada en realidad al principio, y empecé a trabajar con Grace, que Grace era la primera anfitriona que tuvo Fausto. Y como yo estaba estudiando, tampoco podía todos los días, entonces iba un día a la semana o 2 días a la semana máximo a trabajar. Mira, yo la verdad, como te decía al inicio, entré al mundo del transformismo de casualidad, pero básicamente por mi amor al teatro. O sea, eso era lo que mi norte era el teatro. O sea, cuando me ofrecieron hacer show de mujer la primera vez, era para actuar en un sainete, como te contaba, y lo acepté porque quería eso, actuar, es lo que me impulsaba. Y después de ahí, obviamente, me di cuenta que también el transformismo es parte del arte, y hemos tratado, o sea, en el caso mío en particular, y yo creo que toda la generación de mi época y anteriores también, la mayoría de ir profesionalizando igual este oficio, porque es un oficio teatral, pero a mí sí me mueve mucho el teatro en sí, las tablas. Yo he hecho obras de teatro, he trabajado en tele, en cine, y me encanta crear personajes y salirte un poquito de lo que el estereotipo de la que la gente ve como Morín, porque la gente ve a Morín como más, yo creo que más como una persona que un personaje. Muchas veces la gente así como que no logran desdoblar un poco o diferenciar a la persona del personaje. Y sí, yo creo que la Morín es una actriz. Ella como personaje es una actriz, ya una señora de carácter, y me gustaría hacer drama, a mí me gusta el drama. Y además que imagínate, cuando uno lo llevan a televisión, yo he hecho muchos personajes, y creo que de todos los personajes que he hecho, 1 o 2 han sido como una persona, entre comillas, normal, por decirte así, o común, y las demás todas han sido prostitutas, han sido chicas de la calle y todo eso, porque te llevan para eso, sobre todo en los años 90 que yo inicié en esto, que era mucho más el morbo, y obviamente la gente conocía mucho menos de qué se trataba. Entonces necesitaban una prostituta y un transformista, y eran los personajes que nos daban, nos encasillaban en ellos. Creo que hay muchas personas que van
sobre todo de la comunidad, que tú no sabes lo que sientes cuando eres joven. O sea, te sientes diferente y si no tienes un entorno que te contenga o de conocimiento directo, empiezas a experimentar, a buscar, y ahí erras muchas veces. Entonces hay muchas chicas, por ejemplo, que han ido, chicos que se visten de mujer y dicen, ay, quiero vestirme de mujer, y me inscribo a un concurso, a un Miss Fausto, a un reality de transformismo. Y una vez que están ahí se dan cuenta que en realidad esa inquietud de vestirse de mujer no era porque quería estar sobre un escenario propiamente tal, sino que ahí se empieza a dar cuenta de su identidad, que en realidad se sienten mujer o son mujeres, chicas trans, y se van reconociendo como tal, pero es un camino de conocimiento. Entonces Fausto sí ha dado a la ventana porque yo creo que todos los locales en realidad hay que dar la oportunidad a las transformistas de subirse a un escenario, pero Fausto en particular quizás es mucho más porque tenemos muchos concursos donde ingresa mucha gente durante el año, mucha gente joven, y ahí se han ido reconociendo. Yo conozco muchas chicas que participaron en Miss Fausto antiguamente o en otros concursos y que después con el tiempo sí se han reconocido como trans, porque en realidad esa era la inquietud que tenían de vestirse de mujer, más allá de estar en un escenario. E igualmente muchas han sido chicas trans después y siguen también en los escenarios, o sea, les gusta ambos, digamos, tienen la beta artística, pero también tenían la cosa más personal. En los 36 años que llevo yo, por lo menos de carrera, que hay transformistas que estuvieron mucho antes que yo, tampoco es como que uno inventó la pólvora, pero sí vienen de mucho antes, pero en lo que a mí respecta, que son los 36 años que conozco, sí, y además que he estado en estos 36 años que han sido vertiginosos los cambios, o sea, porque hemos llegado a una época en donde los cambios van de un año a otro, hay cambios. Antes era una década, podías notarlo, imagínate en casi 4 décadas que llevo yo, cuántos cambios he visto. Miles de cambios. Yo creo que se han consolidado personajes dentro del colectivo, dentro de la memoria, personajes que se han hecho queribles. Bueno, hay personajes en realidad, como yo siempre he dicho, uno se hace reconocido, hay buena y mala fama. Pero aquí, digamos, como por ejemplo, como Katiushka Molotov, que dejó su marca absoluta, sobre todo que ella está dentro de una época en donde había muchas más redes sociales también, o donde estaba el auge, quizás el inicio de todo esto, en donde todo se podía hacer viral. Y que fue en el caso de ella, que se han hecho virales gracias a los videos también que tenemos en Fausto, que se hicieron muchas cosas, no solamente en los backstage, sino que también en los Miss Fausto con ella grabamos muchas escenas para sketch que se hacían, audiovisuales. O en la época que Fausto hacíamos teleseries también, en los 90, que estaba prohibido vestirse de mujer en la calle, y nosotras salíamos a grabar al aeropuerto, a los malls, vestidas de mujer y corriendo para que no nos vieran. De esas como, ya, prende la cámara, sale. Y que mira, lo que alcanzáramos a grabar caminando hasta que llegaran los guardias era lo que salía al aire, ¿te fijas? Y yo creo que es feliz pues que esos personajes se hayan ido creando y quizás hayan ido dejando huella también, y que son personajes queribles por el público. Yo creo que, como te decía, hay buena y mala fama, pero lo importante acá en este caso es que la gente se quede con lo bueno. Es muy raro, fíjate, que se dé eso en el mundo en general, porque es casi siempre, por ejemplo, hay personas que tienen carreras súper longevas y hacen algo malo y la gente se queda con eso. La gente generalmente resalta lo malo. Es que yo siempre he dicho, por ejemplo, una funa, pueden haber 4.000 personas que te funen, 5.000 personas que escriben tonteras de alguien. Y cuando alguien se da cuenta que la funa fue en vano, que no era verdad, una persona pone, lo siento. Y en la memoria de la gente quedan las 4.000 personas que sí hablaron mal. En este caso yo creo que es hermoso que se reconozca y que las personas queden en la memoria por algo bueno. El amor del mundo del transformismo es complejo. En realidad hasta el día de hoy siempre va a ser complejo, creo yo. Porque yo lo he dicho en otra entrevista y yo creo que sigue igual, sobre todo para la generación mía, que si uno quisiera entablar una relación, por ejemplo, sentimental con alguien, en el caso mío, yo ya tengo 56 años, uno quisiera buscar algo en tu rango etario, que es una persona que está más estable, quizás, no solo en lo económico, sino que también estable emocionalmente para entablar una relación más a largo plazo, más tranquila también, porque estás en otra parada. Las relaciones de una persona sobre 50 son muy diferentes a las relaciones que puedes entablar de una persona de 30 años, tienen otro modo de relacionarse también. Aprendieron también. Nosotros tenemos un modo que no podemos aprender, ellos sí quizás, pero nosotros no podemos aprender a relacionarnos quizás tan como ahora.
Pero sigue siendo un prejuicio, porque en la generación mía ser transformista estabas en un limbo que para la gente, para los homosexuales o los gays, tú eras una travesti, y para los chicos o que les gustan de las travestis eres transformista, no eras travesti, 100%. Que lo que yo te decía que se daba, porque muchas veces se acercan a ti cuando estabas de chica o vestida de mujer, hombres o jóvenes que les gustan las travestis o las transformistas propiamente tal, pero como tal, no cuando te desmaquillas. Y los gays no buscan a una persona que se vista de mujer o le hacen como el quite. Y es lo que siempre, por ejemplo, me molestan a mí, que me da mucha risa. Así como, ay, la mujer le gustan los jóvenes, que no sé qué. A mí no me gusta la gente joven propiamente tal, pero sí me siguen los jóvenes porque son los jóvenes, las nuevas generaciones, a los que le da lo mismo lo que tú hagas. Son los que les atrae, tú les gustas y les gustas, punto. Te gustaste como eres, como sonríes, como hablas, como te vistes, no sé, pero tú le gustas. Más allá de lo que hagas, que estés de chico, de chica, transformista, trans, travesti, lo que sea, una cosa de atracción simplemente. Y no está el prejuicio por delante. Entonces de repente uno dice, pucha, ¿qué hago? O sea, no puedo estar tampoco así sentada esperando que llegue alguien de 50 y tantos años que cambie su chip, porque no lo va a hacer, de haberse criado toda la vida con esa mentalidad, y que tampoco es culpa. Yo siempre he dicho que la gente no tiene la culpa de haber nacido en la época que nació, con los prejuicios que generó una sociedad que vivimos. Yo también fui de esa parte, o sea, y yo creo que tengo menos prejuicios que el resto porque me involucré en un mundo quizás menos prejuicioso, o yo como persona soy menos prejuiciosa de per se, ¿te fijas? Pero no todo el mundo es igual, entonces tampoco puedo exigirle que la gente cambie. Y ahí yo digo, bueno, ya, si viene un niño de 25 años moroso, ¿quién soy yo para negarle el amor? Hoy el futuro, mira, viví y me salvé de la peste negra, puedo salvarme de cualquier cosa, no sé. Yo creo que el futuro como tal, como transformista, todavía uno está aprendiendo, y he tenido, yo creo, la capacidad de ir adaptándome también a los cambios, ir creando, y yo creo que también, aparte de eso, es la fortuna de poder ir encantando a nuevas generaciones, porque no me he quedado solamente con la admiración que tenía quizás de las personas de mi época, que siguen obviamente, pero también a nuevas generaciones, y en un contexto que es bastante distinto al que ellos están acostumbrados, porque de pronto yo digo, yo no soy un personaje de las redes cómicas, así como que soy como más bien seria quizás, y como más señora. Yo digo, de pronto a los jóvenes no les gustan estos personajes, les gustan más las niñas que andan tirándose al suelo, saltan para allá, para acá, pero yo creo que ese contraste quizás les llama la atención, y como te digo, he tenido la fortuna entonces de que ellos todavía enganchen con mi personaje, y como de yo también ir adaptándome un poco dentro de lo que puedo, porque tampoco voy a hacer cosas que me tire al suelo y después no me pueda parar entre horas, pero creo que todavía me queda. Y creo que también ha sido parte de mi trabajo el generar una línea de trabajo en donde un poco más larga o más longeva podría ser mi carrera, el hecho de que soy animadora, y es como que he enfocado también una de mis fortalezas en ello. Entonces cuando tú eres una animadora, puedes estar haciendo este trabajo mucho más tiempo que si enfocas tu carrera, por ejemplo, en solo bailar power, porque va a llegar un momento que mi cuerpo no lo va a poder dar, ¿te fijas? Quiera o no quiera, me sienta joven por dentro, porque siempre dice, ay, la juventud va por dentro, sí va por dentro, pero a veces el cuerpo no ayuda. Uno puede tener la mentalidad y toda la cosa, pero si el cuerpo no ayuda, si los huesos no dan nomás. Entonces mi carrera puede ser un poco más longeva porque soy animador, y la animadora es como mientras pueda hablar de corrido, yo creo que puedo durar un tiempo más. Ay, al cierre, mira, quisiera decir tantas cosas de pronto, uno no sabe en qué línea irse para un cierre de algo así, pero yo creo que lo más importante, y que siempre lo he pensado y lo he dicho, y que lo que me ha hecho llevar estos 36 años de carrera es respetarme, respetar a los demás. Yo creo que siempre podemos exigir, y es obviamente importantísimo que exijamos respeto, que exijamos lugares, pero también tenemos que respetar nuestro entorno. Yo creo que cuando empecemos y nos respetemos nosotros, valoremos lo que hemos hecho y lo que han hecho atrás de nosotros, porque, como yo decía, no soy la primera transformista de Chile,
no fue la primera transformista del mundo, pero sí he tenido un camino limpio, porque he respetado también los que estuvieron antes que yo, he respetado lo que ellos han hecho. No he querido llegar a imponer mi moda, mi estilo, porque a mí se me ocurrió y creo que es mejor. Yo creo que cada camino que se ha recorrido ha sido bueno, porque nos ha llevado y nos va a llevar a un buen final. Yo creo que es importante también como comunidad que nos respetemos, que aceptemos nuestras diferencias, que las hay, no solamente con el mundo externo a nuestra comunidad, sino que también dentro de nuestra comunidad. Cada persona, cada individuo es un universo. Y yo creo que esos universos, si no los queremos conocer, está bien, pero tampoco tenemos que imponer el nuestro. Vivamos nuestro espacio, respetémonos y, como les digo siempre, un beso y un abrazo. Mi nombre es Maureen Junot. Hemos llegado al final del viaje. Un recorrido en distintas direcciones para conocer más sobre identidades LGBTIQA+, en la región metropolitana. Para escuchar más capítulos como este, suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita y sigue las actividades del Programa Regional Visibles en las redes sociales del Gobierno de Santiago o de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región.